Mira, como dijimos en la introducción, pues hoy vamos a estar viendo varias perspectivas de lo que es la coyuntura actual y de cómo la trayectoria de la enfermedad del COVID, entre otras cosas, van a ser fundamentales y van a servir de antesala a lo que será un año 2022 ya ahora en este último trimestre del año. Raúl, hemos visto, digamos, cómo a nivel mundial se están hablando de otras posibles cepas, a nivel mundial estamos viendo en algunos países el resurgimiento de los casos. Yo creo que hay una diferencia y es que a medida que la vacuna ha ido progresando, la severidad de estos casos pues se ha disminuido mucho. O sea, en el pasado cuando se incrementaban los casos, pues el porcentaje de personas que iba a parar a una UCI o iba a cuidados intensivos, una UCI o a internamiento eran mayor. Ahora estas incidencias se dan con personas que se quedan en casa con una menor capacidad de propagación. Y yo creo que es interesante analizar cómo esta situación, a pesar de que estamos viendo algunos incrementos en algunos países, es diferente a lo que nosotros analizábamos hace 6 meses, 8 meses, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, a inicio de año, de un resurgimiento del COVID en una situación donde las vacunas han prosperado y donde los reforzamientos de vacunas ya se están dando en la mayor parte de los países. Me encantaría pues escuchar esos análisis, Raúl, que tú has estado haciendo y has estado viendo recientemente al respecto. ¿Cómo no, Jackie? Tal como apuntas, hemos observado a nivel global varias zonas geográficas y países puntuales donde hay reincidencia del virus o terceras y cuartas olas. El caso particular de Estados Unidos, que ocupa a República Dominicana por ser no solamente nuestro principal socio comercial, nuestro principal emisor de turistas, y el país de donde recibimos la mayor cantidad de inversión extranjera directa, pues también ha sido uno de los países en todo el continente americano y en el mundo con uno de los programas de vacunación más exitosos. A pesar de esto, se materializó el riesgo de una tercera ola que ya atravesó su pico hace un mes atrás aproximadamente, pero se espera retorne a los niveles que tenía ese país antes de que iniciara este proceso de reincidencia por allá por el mes de marzo del 2022. Se espera que concluya esta nueva etapa. Y lo que se ha visto es que, tal como mencionaste, las nuevas variantes del virus, particularmente la variante Delta, ha sido una de las que más ha afectado el caso americano en este nuevo episodio. Una variante que tiene unos niveles de transmisibilidad o de probabilidad de contagiar a personas mayor que la tradicional de COVID-19 que se vio al principio de la pandemia. Otro elemento importante es que el virus está atacando, como uno esperaría, justamente a las personas que no tienen sus procesos de vacunación completo. Y de ahí la importancia de no caer en la complacencia en estos temas de la vacunación. Y tal como habías mencionado, el efecto que ha tenido este nuevo resurgimiento de COVID en Estados Unidos y otras economías avanzadas sobre el sistema hospitalario ha sido mucho más reducido durante estas olas que en las olas anteriores. Si aterrizamos esa realidad al caso de República Dominicana, habría que reconocer que nosotros tenemos actualmente un promedio de casos semana tras semana que con la última data disponible ronda cerca de los 830 casos diarios en promedio semana tras semana. Este número, ¿cómo compara con las olas anteriores? Pues la realidad es que nos ubicamos actualmente en lo que sería la mitad de la ola más grave en términos de casos que tuvimos, la segunda ola, donde los casos promediaban diariamente alrededor de 1,600. Por lo que no debería llamar a sorpresa si digo que Dominicana probablemente está en los inicios de una potencial cuarta ola. ¿Debería esto llamar a preocupación? Pues tal como mencionas, las consecuencias de estos episodios de reincidencia en el sistema hospitalario hoy por hoy son menores
que en el pasado, justamente por el proceso de vacunación que hemos llevado. Dominicana ha sido bastante exitoso, sobre todo en la primera mitad del año, y hoy por hoy tenemos alrededor de 5.200.000 personas vacunadas. Esto constituye cerca de un 60 y tanto por ciento del total de la población adulta. A nivel de dosis de refuerzo, pues ya superamos el 1.000.000 de personas con la llamada tercera dosis. Y sin duda, Dominicana debe continuar, como el resto de los países, en estos esfuerzos de vacunación. ¿Por qué hago énfasis en esto? Pues en el posicionamiento que ocupa República Dominicana o con ya una vacuna completa. Este posicionamiento de octavo lugar en la región, pues es bastante menor que el tercer lugar que ocupaba la República Dominicana hasta hace muy poco, diría yo, hace apenas 2 meses, lo que sugiere que no podemos caer en la complacencia y que los esfuerzos, tanto del sector público como privado, deben continuarse para que podamos alcanzar lo que se ha denominado la de inmunidad de rebaño, o que un número suficientemente alto de la población ya haya alcanzado la vacuna. Se habla de un umbral de alrededor de 70%, nos encontramos a nivel de la población total todavía en números más cercanos al 45%. Esto, por supuesto, como ya mencioné, ha generado que la presión en el sistema hospitalario sea menor en estas nuevas reincidencias, y no ha habido una preocupación porque se retornen las medidas de flexibilización que han adoptado las autoridades en semanas, meses anteriores a los niveles pre-COVID, justamente porque Dominicana cuenta con estos niveles de vacunación. Quisiera así comentar que estos episodios de reincidencia que ha tenido COVID a nivel global, pues han tenido una consecuencia no muy esperada sobre las cadenas de suministro, como ya mencionaste. Y si pensamos a nivel global en una especie de mapa mundi, ¿no? Donde uno pueda identificar en rojo las zonas geográficas donde hay episodios de nuevas olas, y quizás en colores verdes la zona donde están más controladas, pues actualmente países como Estados Unidos, a pesar de que están concluyendo una tercera ola, sin duda son un foco importante de contagio. En la zona euro tenemos países como Irlanda, como Inglaterra, tenemos países como Ucrania, España, que están viendo episodios de reincidencia del virus. En la zona asiática, en el sudeste asiático particularmente, Malasia, Filipinas, estos son zonas donde han habido episodios de reincidencia. Y muchos de estos lugares que estoy mencionando justamente concentran una de las mayores actividades de comercio marítimo del mundo. Son zonas donde son reconocidas, sobre todo en el sudeste asiático, por los puertos que tienen, ¿no? Entonces, estos episodios de reincidencia han hecho que estos puertos estén operando a baja capacidad. Al estar operando a baja capacidad, pues se han materializado retrasos en los envíos de buques con contenedores que transportan los bienes que consumimos. Hay que reconocer que a nivel global, en el comercio internacional de bienes, cerca de un 85% se traslada de forma marítima a través de buques y contenedores en estos buques. Entonces, esta reincidencia de COVID en muchas de estas zonas geográficas, entre otras cosas, ha generado una especie de embotellamiento en las rutas marítimas que conectan todas las cadenas de suministro entre los diferentes países que más comercian bienes. Esto ha implicado un incremento en tiempos de envío, en los tránsitos entre países. Como ejemplo, un buque con contenedores que previo a COVID se tomaba 40 días en viajar desde China hasta la costa oeste de Estados Unidos, pensemos en la zona de California, San Francisco, pues hoy por hoy está tomándose cerca de 75 días, pues casi el doble, y probablemente estos números comiencen a aumentar. El hecho de que se estén tomando más tiempo ha hecho que la oferta de buques parecería que se haya comprimido, y por lo tanto ha presionado los precios de estos buques, de los contenedores sobre todo. Precios que, de nuevo, si comparamos lo que costaba pre-pandemia transportar
viene desde China, la costa oeste americana, en alrededor de $2,000 el contenedor, de un contenedor de 40 pies. Hoy en día se habla de precio de hasta $20,000. Entonces, estos incrementos de precio y estos tiempos de respuestas adicionales o retrasos en las entregas son parte de la consecuencia de estos procesos de reincidencia del virus que sin duda han golpeado las cadenas de suministro, amenazan con reducir la velocidad de recuperación económica de muchas economías y por supuesto también amenazan con generar una persistencia en las presiones inflacionarias de muchos de estos países. Raúl, mira, hay algo interesante en eso que tú planteabas sobre el COVID en República Dominicana. Y me gustaría trasladar eso que dices que está pasando en la cadena de suministro mundial, ¿verdad? Internamente a la economía dominicana. No solamente con el impacto que importamos, sino con el que se causa internamente, ya no por las cadenas, sino por la misma incidencia del COVID. Como ese mismo marco conceptual, si yo lo entrara dentro de la economía dominicana, ¿cómo lo viéramos? Entonces, hay algunos, me gustaría aquí hacer unos escenarios desde la perspectiva de la vacunación. Como tú bien decías, ese resurgimiento se ha dado mundialmente, inclusive en República Dominicana, donde estamos viendo noticias de qué está pasando con el tema hospitalario, etc. Como tú bien dices, nosotros pasamos de ser el tercer país, luego de Chile y Uruguay, en la región, a ser prácticamente como el octavo país, creo que escuché que dijiste, ¿verdad? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Cuando esto sucede, que fue un estancamiento prácticamente que se da de la vacunación, entonces lo primero que vemos, que lo vemos en todos los periódicos, es la presión del sistema hospitalario. Con la presión del sistema hospitalario estamos viendo una caída en la productividad de las empresas, de estas personas que no pueden ir a trabajar porque están en este sistema hospitalario, ¿verdad? Y con eso, entonces también tapones y embotellamiento en esa misma cadena de suministro interna de la República Dominicana también. Pero me voy un poco más allá, Raúl. Todo esto al final, si nosotros vemos que estamos importando inflación, que el resurgimiento mundial puede tener un impacto en el turismo, ¿okay? Puede tener un impacto en el turismo y por ende en la actividad económica. El hecho de que aquí aumente el contagio, aumenten las personas enfermas, entonces sigan medidas del gobierno en restringir la movilidad. ¿Okay? ¿Para qué? Bueno, porque el sistema hospitalario de República Dominicana sabemos que tiene sus restricciones, pero la única forma de tú reducir el impacto es reduciendo la movilidad y todo lo que eso implica en términos de los negocios que dependen de la movilidad, de los restaurantes, de los bares, de los mismos informales que andan en la calle, la movilidad de los carros, la misma familia comienzan a restringir su movilidad sin que se lo diga el gobierno. Entonces, en ese escenario vemos que el Ministerio de Salud Pública saca una resolución que tiene algunas implicaciones en términos de requerir esta vacuna para tú poder tener una movilidad absoluta. ¿Okay? Ha tenido muchas críticas, otras personas la han apoyado, le han dicho, bueno, mira, tenía que quizás tener una coordinación más efectiva, porque esto lo único que busca es aumentar la vacunación. ¿Fue efectivo? La resolución, Raúl, fue súper efectivo. O sea, si tú ves los indicadores de primeras dosis, ¿ok? Nosotros habíamos bajado a una dosis diaria como de 20,000 y esto se multiplicó por 4. En el caso de primeras dosis, se multiplicó por 10. De repente la gente hizo así, ¡paf! Y comenzó a vacunarse. ¿Ha tenido efecto esa resolución? Mira, ha tenido efecto en términos de la vacuna, la resolución, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Además de eso, que a medida que Dominicana comience con este proceso de vacunación, Raúl, entonces nosotros vamos a limitar los efectos internos que se suman a los externos que están ahí, que nosotros no podemos impactar sobre la actividad económica. O sea, si aquí cada dominicano se pone a pensar qué impacto tuvo el COVID cuando estuvo en su parte más cruda sobre mi economía personal, imaginemos que ese mismo impacto a una escala menor va a suceder y va a persistir y va a limitar la capacidad de movilidad de la economía y de generación de empleos que tiene la economía, mientras los niveles de vacunación sigan bajos. Entonces, al final, la vacunación hoy en día, si le entramos en un modelo de crecimiento económico local y mundial, viendo esos efectos que tú estás analizando, Raúl, me encantaría
que nos pudieras comentar sobre si yo hoy entrara un indicador de movilidad, que ya tú lo has hecho, modelos que has realizado, un indicador de movilidad dentro de lo que es el crecimiento económico, o un indicador inclusive de vacuna, que son un espejo, ¿verdad? Pero al revés, dentro de los modelos de generación de crecimiento e inclusive de inflación, ¿cómo se ve el panorama? Y yo creo que cuando tú lo pones en ese caso, cuando tú lo analizas de esa perspectiva y dices, ah, no, espérate, es que si vacunarme de manera individual y por ende aporto de manera general, pueden aumentar los niveles de movilidad y esto a su vez, entonces, a nivel mundial podría causar una mejora en la cadena de suministro y a nivel local podría causar un incremento de la actividad económica y un tema de generación de empleo más rápido y por ende un tema de ingresos fiscales más acelerados. Entonces, la vacuna se convierte en una variable importante en cualquier modelo de crecimiento económico, de generación de empleo y de generación de individual a través de los hogares. Mira, Jacqueline, tal cual como tú mencionas, eso se cumple. De hecho, antes de aterrizar al caso dominicano, yo quiero poner como contexto lo que ocurre actualmente en Irlanda y en Inglaterra. Estos son dos países que tienen más del 70% de su población con 2 dosis vacunadas y están atravesando por un episodio de reincidencia. Sin embargo, en esos países, dado esos altos grados de vacunación en su población, el sistema hospitalario no se ha visto ni cerca en riesgo de colapso, porque la vacuna no hace necesariamente que no te dé, tampoco, sobre todo aquellos que no están vacunados, que son lo que sin duda han estado con mayores reincidencias, el sistema hospitalario termina no siendo un riesgo como lo era previo a que la población hayan alcanzado altos niveles de vacunación. En el caso entonces dominicano, si lo aterrizamos a nuestra realidad, pues lo que vemos es que sí, con la flexibilización de las medidas, las autoridades seguro tenían ya incorporado que los niveles de casos iban a aumentar, pero estaban apostando a que estos casos no se iban a traducir a mayores presiones del sistema hospitalario. Y aunque actualmente los niveles, por ejemplo, de uso de camas, de unidades de cuidado intensivo y de ventiladores a través de la geografía nacional, anda quizá en alrededor entre 35 y 40%, dependiendo del indicador. Estos son niveles que comparan favorablemente con el peor momento de la crisis, donde eran al doble de estos niveles que estábamos viendo. Entonces, tal como tú mencionas, el sistema hospitalario, el uso o la capacidad es la variable clave que tienen que monitorear las autoridades y que incide entonces en el crecimiento. ¿Cómo conecta entonces esta importancia, ¿no?, de la vacunación a lo que sería el proceso de reactivación económica y todo estos temas internacional y localmente que tú mencionabas de la cadena de suministro? Pues le voy a dar un ejemplo. Con el tema que no podemos controlar, que es la cadena de suministro global, pues pensemos en países como Ucrania, por ejemplo. ¿Cómo es Ucrania importante para la República Dominicana? Pues casi el 100% del hierro que se importa a la República Dominicana y que es vital como insumo en el sector de construcción proviene de Ucrania. El hecho de que hayan ahora mismo dificultades en la cadena de suministro hace que estos materiales de construcción, uso Ucrania de ejemplo, pero cerca del 15% de todos los materiales de construcción que importamos provienen de China. Un 30% debe de provenir en su conjunto de la zona euro. Entonces, el hecho de que hayan retrasos en la cadena de suministro e incremento en los costos hace que para el sector construcción, que por cierto ha sido el sector de mayor crecimiento durante este periodo de reactivación, el protagonista con más de 30% acumulado a agosto, según la última data del Banco Central, pues entonces enfrenta quizás una interrupción de ese ímpetu por una situación ajena al propio sector, porque son desarrollos externos que estamos viendo. Raúl, También, ¿sí? déjame interrumpirte un ratito, vámonos a una pausa y en el próximo segmento vamos a seguir con este tema y vamos ya a entrar a temas más importantes de la perspectiva dominicana. Nos vemos.